Dice 1 Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Hay muchas personas que, ¿y qué es eso del evangelio? Bueno, aquí el apóstol Pablo nos va a explicar. Dice, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Note que el evangelio no solamente se recibe una vez, sino que hay que perseverar en el evangelio. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Ahí está para los que una vez salvos, siempre salvos. Mentira. Aquí dice, eres salvo si retienes el evangelio que recibiste. Si no lo retienes, no hay de fresa, no hay salvación. Si no, creyeron en vano. Más claro no puede ser, ¿verdad? Y aquí está donde yo me quiero concentrar en esta mañana. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Recuérdese que el evangelio de Pablo, cuando él se convirtió, él lo recibió por revelación directa del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Y ya después fue y comparó su evangelio con los apóstoles, el apóstol Pedro y los que anduvieron con Jesucristo, y se dieron cuenta que sí concordaba. Todo lo que recibió del Espíritu de Dios era bíblico. Y este es el evangelio que él nos va a enseñar. ¿Cuál es ese evangelio? Dice, número 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Así de sencillito. No te compliques la vida. ¿Qué es el evangelio de Jesucristo? Que Él murió conforme a las Escrituras, pero que no se quedó en la tumba, sino que al tercer día se levantó con poder, victoria y gloria. Y la resurrección de Jesucristo, como lo vamos a predicar en el próximo domingo, es el fundamento que sostiene el cristianismo. Sin resurrección no hay ni cristianismo, ni salvación, ni esperanza. Mejor vete a emborrachar y adulterar y andar de pecador, nos dice la palabra del Señor. Pero ¿cuánto le dan gracias a Dios? Que Jesucristo no se quedó en esa tumba, sino que se levantó con poder y gloria. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, yo no me voy a enfocar en la resurrección de Jesucristo, nos vamos a enfocar y vamos a ver clínicamente, según los doctores o la ciencia médica, cómo es que fue, o más o menos lo que nuestro Señor Jesucristo padeció cuando sus enemigos lo llevaron hasta esa cruz. Y lo primero que la ciencia médica o los doctores preparados nos dicen es que Jesucristo, para haber soportado todo lo que se lee en la Biblia que le pasó en su cuerpo físico, porque recuérdese que aunque Jesús era Dios, Él nunca, es una herejía decir que cuando Cristo vino a este mundo dejó de ser Dios. Eso es lo que peleaban los primeros cristianos en contra de esas herejías. No, Él siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios, aunque estaba como ser humano aquí en la tierra. Pero nos dice Filipenses capítulo 2 que Él voluntariamente su deidad la hizo a un lado, no que dejó de ser Dios, sino que la hizo a un lado para enfrentar el pecado, Satanás y la muerte como un hombre, igual que tú, igual que yo. Entonces muchos dirían, no, pues soportó esos flagelazos, esos clavos que le deberían, yo creo le trajeron tuétano y no sé qué tantas otras enfermedades así rápido, porque era Dios. No,
¿Cuál crees tú que era la tentación del desierto cuando el diablo lo quería hacer? Si eres hijo de Dios, que esas piedras se conviertan en pan. Pues que él hiciera milagros como Dios y no como hombre. Tremendo, ¿verdad? Entonces, la ciencia médica, los doctores nos dicen que lo que él sufrió fue algo terrible. Y uno de los factores que ayudó para que él pudiera soportar semejante crueldad de los soldados romanos fue que él era un hombre extremadamente fuerte y sano. Según los historiadores de aquellos tiempos, la dieta de nuestro Señor Jesucristo consistió de mucha fruta, especialmente higos, granadas. Si tú tienes higos y granadas en tu casa, come mucho de eso, que es bien saludable. Muchos vegetales, legumbres y mucho pescado, borrego, carne de borrego. Si usted se va al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que la carne más buena del animal era la grosura, o sea, la grasa. Ahorita los doctores están condenando eso, pero ha habido muchos descubrimientos que hay mucha gente que se enferma por falta de la grasa. Y eso no lo digo yo, eso está avalado por la ciencia médica. Y cuando leemos en la Biblia que los sacerdotes y los hombres de Dios comían de lo mejor de la grosura, y científicamente e históricamente Jesús, nuestro Señor Jesucristo, de eso consistía su dieta. No tanta carne, más verduras y todo eso. Entonces, aparte de eso, era carpintero él. Y los carpinteros de aquellos tiempos no tenían las facilidades que ya los de ahorita, pues tienen sus serruchos electrónicos y de gas. No, en aquellos tiempos los carpinteros agarraban ¿cómo se llama esta cosa? Su hacha, iban y cortaban los árboles, los hacían leña, todo con sus manos. Él debió de haber sido un hombre muy fuerte. Aparte de eso, que él no tenía tanto dinero ni para un caballo, como los falsos del evangelio de la prosperidad te van a decir que tenía mucho dinero, puras mentiras. Él se hizo pobre, dice la Biblia, y ha de haber caminado mucho porque ni para un burrito tenía. El burrito en el que bajó él por el monte de los olivos era un burrito prestado, ¿se recuerdan? Entonces él caminaba mucho. Ha de haber tenido unos mazos así como los míos más o menos, y unas pantorras, o ¿cómo se llaman estas? Pantorrillas, pero bien musculosas. Era un hombre fuerte, extremadamente saludable. Y después de lo que pasó, los doctores dicen que lo que contribuyó a que durara mucho tiempo sin morirse, especialmente, ahorita vamos a explicar, cuando le dieron de latigazos, la mayor parte de las personas se hubieran muerto. Jesucristo no se murió. Entonces podemos ver en las escrituras, comenzando en el monte de Getsemaní. Allí dice la Biblia, vamos a ver en qué versículo. En Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Por muchos años los agnósticos, que muchos ni siquiera saben lo que es eso, pero yo soy agnóstico. En el griego original, significa sin. Gnóstico, saber, sin saber. O sea que los que dicen que son agnósticos son unos ignorantes y no saben nada. Es lo que ellos mismos dicen. Pero bueno, los enemigos del evangelio de Jesús decían y se burlaban de este versículo que les acabo de leer.
Ellos alegaban que era imposible, que nunca se había visto que médicamente que una persona sudara gotas de sangre. Pero yo pienso que ustedes son muy inteligentes y aunque no sean doctores, ya ahorita con toda la facilidad que tenemos, podemos investigar y avalado por la ciencia médica, han habido casos donde hay personas que bajo una presión enorme comienzan a sudar gotas de sangre. A esta enfermedad se le llama hematidrosis, y usted ha escuchado, ¿no? Y es cuando los vasos sanguíneos se rompen y la sangre sale por las glándulas de sudor. Se ha comprobado que aquellos judíos, cuando estaban siendo perseguidos por Hitler, era tanta la presión y tan horrible las cosas que estaban viendo. Imagínense que los quemaban. A nosotros nos tocó ir a un ¿cómo se llama? A un museo aquí en Los Ángeles, donde nos hicieron pasar como si fuéramos judíos, y qué horrible. Bueno, hay datos científicos e históricos de personas que comenzaron a sudar gotas de sangre por la tremenda presión que Jesucristo estaba experimentando. Y escúchame bien, no tanto por lo que iba a pasar, los latigazos, los clavos, la corona de espinas, sino que la presión, la agonía que él estaba experimentando era porque él sabía que en poco tiempo su padre, del que nunca se había separado, le iba a dar la espalda. Y no solamente lo iba a abandonar, sino que iba a cargar los pecados del mundo entero sobre su persona santa. Y eso era, el pecado es tan horrible para Dios, para Jesucristo, que comenzó el corazón, me imagino que le comenzó a latir, comenzó a sudar no de miedo, sino esa presión tan horrible por el pecado, y es como comienza a sudar. Hay muchas personas diabólicos que han tratado de voltear esto al revés, y usted los ha escuchado. Ay, ve a no sé qué pueblo, porque ahí hay una estatua, un santo, una santa, qué sé yo, que le comienza a salir sangre de los ojos. Y lloran pura sangre. ¿Han escuchado de esto? Y cuando uno les pide un versículo bíblico, nos dan este versículo que les acabo de dar. Y dicen, esto es bíblico porque a Jesús le pasó y le puede pasar a cualquier persona que él quiera. El problema es que no le pasa a personas, sino que le pasa a estatuas. Y eso es diabólico. Y tú tienes que tener mucho cuidado con eso. Hay personas también, hombres, yo he sabido, no sé cómo se le llama a este fenómeno, no me recuerdo, pero que todas las mañanas amanecen con heridas en sus espaldas, con llagas, sangrando, y ya hasta les han hecho un altar, y muchos los están adorando. Eso es diabólico, eso viene del diablo, eso no es de Dios. Pero bueno, eso es lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo apenas comenzando en el huerto de Getsemaní. Todavía ni lo habían arrestado. Pero una vez que lo arrestan, vamos a Mateo capítulo 27 y vamos a leer así rapidito, porque a lo mejor usted en su casa no lo va a leer. Espero que sí. Después de que lo arrestaron y lo condenaron injustamente, porque fue injusta la condenación, porque él era inocente, se tuvieron que inventar algunos, ¿cómo se dice? Algunos testigos falsos. Y ya después de que el que se lavó las manos, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Pilato se lava las manos, lo quiso salvar, no pudo. Entonces les dice, se saca la última tarjeta de su manga, ¿cómo se dice? La última carta de su manga, ¿no? Y dice, bueno, tenemos una costumbre de ahí que se suelta a un criminal
y que les trae al peor de los criminales. Se llamaba Barrabás, ¿se recuerdan? Y yo creo Pilato dijo, no, pues van a escoger a Jesús, que liberen a Jesús. Pero tal fue la sorpresa de este gobernador, que el odio de la gente y de las tinieblas era tan grande hacia el Hijo de Dios, que prefirieron soltar a un criminal que estaba a punto de morir en lugar del Señor Jesucristo. Y así comienza nuestra lectura. Mateo 27, 26 dice: entonces le soltó a Barrabás. Aquí Barrabás está tomando, Jesús está tomando el lugar de Barrabás, así como tomó tu lugar y tomó mi lugar en esa cruz sangrienta. Y dice, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mire, el escritor es breve, nomás nos dice, le entregó para ser azotado. Es todo. Y muchos leemos este versículo y nomás lo pasamos así rápido, pero no nos detenemos para investigar, para aprender, para darnos cuenta lo que pasó. Mire, a Jesucristo lo tuvieron que llevar al pretorio, donde lo amarraron, lo desnudaron completamente. No crea que le dejaron ahí un taparrabos o una garra ahí para taparle sus partes privadas. No, esa era la vergüenza, el oprobio de los sentenciados y de los criminales. Lo amarraron, lo despojaron completamente de su ropa, y los soldados romanos, que eran unos expertos en hacer sufrir a las personas, agarraron sus ¿cómo se llaman? Se me escapa el nombre, sus chicotes, sus látigos. Pero esos látigos eran, no crea que era un látigo cortito, no. Esos látigos, no sé de cuánto será, yo creo llegaba de aquí hasta donde está Yanif, a lo largo, esos látigos. Y estaban compuestos de puntas de plomo, así como tipo cuchillo, ganchos así, de plomo y de hueso de animales, bien filudos, especialmente para torturar a los sentenciados a muerte, para que aprendieran, ¿sí? Entonces, cuando a los sentenciados los agarraban con el látigo y los comenzaban a flagelar, no crea que era en la espalda como se nos enseña en las películas. Sí, muy bien, él estaba amarrado así lo tenían más o menos, y los soldados agarraban el chicote, pero como era tan largo, el chicote se enredaba 2 o 3 veces alrededor del estómago, de sus genitales, de sus piernas, o hasta de su cuello, de su cara. A ellos no les importaba. Entonces agarraban el látigo, le tiraban, se enredaba alrededor 2 o 3 vueltas del cuerpo de Cristo, se encajaban los ganchos de hueso y de plomo en su piel. Pero eso no era lo peor. Le dolía cuando le hacían eso, pero lo peor era cuando los soldados tenían que jalar. ¿Usted cree que qué pasaba? Se le iban pedazos de carne, literalmente, no solamente de la espalda, sino que también de su estómago, de sus piernas. Perdón. Y la ley decía que cuando el sentenciado se arrepentía y confesaba su crimen, entonces ya lo dejaban de chicotear. Entonces había personas que habían violado a niñas, y en el primero que sentían y que lo zafaban, ya no, yo soy culpable. Pero yo te pregunto algo: ¿qué delito, qué crimen, qué pecado había cometido el Señor Jesucristo? Ninguno. Lo que significa que con Jesús no pararon ni al primero, ni al segundo, ni al tercero, sino que la ley
estipulaba de aquellos tiempos que se les tenía que lo más que lo podían flagelar eran 40 menos 1. O sea que nuestro Señor Jesucristo aproximadamente recibió 40 latigazos. Ahora, después de lo que les he descrito, ¿cómo usted cree que le quedó su cuerpo al Señor Jesucristo? Muchos historiadores y científicos, al estudiar cuidadosamente el sacrificio de Jesucristo, nos dicen que literalmente sus órganos internos, como sus pulmones, el hígado y otras partes de su interior, se quedaron al descubierto. Y alguien preguntará, ¿y por qué no murió ahí después? Una vez más, porque el plan de Dios era que tenía que ser colgado en esa cruz, pero en segundo lugar era porque Él cuidó su cuerpo. Él era un hombre extremadamente fuerte. Se agarran a un diabético allí, o a uno que sufre del corazón, o que anda todo tembloroso, o que carto le dan patatús, pues con 2 o 3 se muere. Pero el Señor Jesús no, porque comía bien, comía saludable, hacía ejercicio y más que nada cuidaba su espíritu. Él fue puro, él fue santo. Y era muy joven, porque acuérdense que lo que nos hace que nos hagamos viejos, ¿qué es? El pecado. Ahí es donde comenzó el desgaste celular a nivel corporal, físico. Pero como Jesús no tenía pecado, si Jesús no hubiera muerto a los 33 años, quizás hubiese tenido 90 años y todavía se iba a ver como un hombre de 30, 31 años. Bueno, entonces seguimos. Si están conmigo, porque los veo muy serios. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros en esa cruz. Versículo, ¿dónde vamos? 27. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. ¿El pretorio era qué? Lugar de tormento. Eso es lo que significa pretorio. Es donde atormentaban y hacían lo que no con las personas. Y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Imagínense sus heridas y todo. Le quitan el vestido que traía otra vez. Ya se le había, la sangre se le había hecho, ¿cómo se dice? Se había coagulado. Así se dice, ¿verdad? Entonces le quita y le vuelve a sangrar otra vez. Lo desnudan y le echan encima un manto de escarlata. Versículo 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Después de haberlo azotado, no fue suficiente para ellos, sino que armaron una corona para burlarse de él, porque según él era rey, ¿no? Entonces dice, muy rey, vas a ver. Y agarran hacen una corona con espinas. Se dice espinas, no espinos, porque hay un canto que lo cantan mal. Por una corona de espinos. ¿Qué espinos? Ni qué 8 cuartos. Espinas. Y tampoco se dice embolia, se dice embolio. No sé, hay algunas personas que escuchan que embolia, que le dio una embolia. Embolio. ¿Ok? Bueno, esta no es una clase de gramática, Entonces agarraron esa corona de espinas y se me escapa el nombre científico del árbol que usaron para hacer esas espinas. Yo pensé que lo había escrito aquí y de tanto que estoy leyendo yo pienso que se me pasó. Pero eran unas espinas gruesas que no se doblaban con nada. Y los doctores, la ciencia médica nos dice más o menos lo que Jesucristo tuvo que haber sufrido cuando le encajaron esa corona de espinas y se la dejaron clavada en sus sienes, en su cabeza, en su nuca, su frente.
Dice que las espinas son tan puntiagudas que llegan a dañar y a herir severamente los nervios que conectan del cerebro a tus muelas. ¿Cuántos de aquí han tenido un dolor de muelas que tienes que ir correr a Tijuana porque allá está más barato con el dentista para que te la saque? O para, a ver cuántos. ¿Ninguno? Oh, wow. Poquitos. Wow, los demás, bueno, los felicito, que no les ha dolido los dientes. A mí sí. Es un dolor que hasta, dice el doctor Chapatín, me da cosa. Terrible lo que duele. Bueno, dice que desde que le clavaron esas espinas, los doctores, no yo, que tuvo que haber tenido contacto con esos nervios que llevan a todos los dientes. Entonces él comenzó sin anestesia, porque cuando le quisieron dar hiel, sí fue hiel, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer. Con vino, no lo quiso porque eso era un adormecedor. Y él no, él quiso enfrentar la muerte, al diablo y el pecado en sus 5 sentidos. Es por eso que usted y yo tenemos que ser sobrios, como dice la palabra del Señor. Entonces allí está con ese dolor de muelas, pero no solamente dolor de muelas, sino ayer me estaba doliendo la cabeza a mí en la noche. Me dan unas punzadas horribles. Dicen los doctores que Jesucristo tuvo que haber sufrido desde que le dieron la corona de espinas, unas punzadas horribles, un dolor de cabeza indescriptible. Qué tremendo, ¿no? Y sigue diciendo el versículo, a ver, ¿en dónde nos quedamos? Vamos al 31. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, aparte le pegaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto otra vez. Imagínense cómo comenzó a sangrar de su cuerpo, porque se le había pegado la tela, se le había pegado a sus heridas. No, fue algo terrible. Le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, versículo 32, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. En las películas sale que Jesús y los crucificados van cargando su cruz, ¿no? Esto no es así. Según los tiempos del Señor Jesucristo, lo único que cargaban era el travesaño, el palo que cruzaba, y pesaría unas 40 libras más o menos. Jesucristo estaba tan débil que tuvo que haber caído, o notaron que ya no podía. La tradición nos dice que Jesús cayó 3 veces, ¿verdad? Pero eso es tradición solamente, eso no está en la Biblia. Y eso se vio en la película de la Pasión de Cristo. Quiero decirle que gracias a Dios por la película de la Pasión de Cristo, pero como el 75% de las escenas que pasaron en la Pasión de Cristo es antibíblico. Aunque le damos gracias a Dios porque muchos fueron tocados. Por ejemplo, algo que es antibíblico fue cuando al principio comienza la película y Jesucristo está en el huerto de Getsemaní agonizando y dice, Padre, protégeme. Jesucristo nunca pidió protección del Padre. Al revés, dijo, ¿qué no saben que si quiero pido protección de los ángeles? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Abusados cristianoides. Pónganse listos en todo lo que ven. Cuando le traspasaron su costado con la lanza, se vio que salió un río de sangre. ¿Se recuerdan? Al soldado. ¿Sí se recuerdan? La Biblia no dice que le salió un río de sangre, dice que le salió agua con poquita sangre, lo último que le quedaba. Y así sucesivamente, como tratan de exaltar mucho a la mamá de Jesús, y aún antes de que Jesús le dijo a Juan, he ahí tu madre, desde antes sale que Juan, mamá. Eso es antibíblico
y otras cosas, ¿no? Que vimos en las caídas. Bueno, una de las cosas que no son es las caídas de Jesús. Jesús no dice la Biblia que se cayó. A lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor estaba muy débil. Pero seguimos, porque el tiempo avanza. 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Era vinagre, yo dije vino, ¿verdad? Me equivoqué. Vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo porque quería enfrentar el pecado en sus 5 sentidos. Versículo 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Una vez más, hermanos, aquí dice, le crucificaron. Pero pasan por alto esos detalles médicos de qué fue más o menos lo que sintió Jesús cuando no lo clavaron aquí, porque esta parte del cuerpo no puede sostener el cuerpo de una persona adulta. Tuvo que haber sido de su muñeca. Y cuando Jesús dijo, vean mis manos, esta parte, la muñeca, es parte de las manos también. Por eso es que él dijo manos. Pero según los historiadores, según la lógica elemental y según la Biblia, fue de aquí, de esta parte. Yo un día me encajé un vidrio en esta parte, aquí. Si pueden ver, si me ponen la cámara ahí cerquitas, ahí se me ve mi cicatriz. Estaba matando una rata. No se enojen los protectores de animales, Esto fue en Guadalajara. Iba corriendo sobre una rata blanca en los barbechos de México. Y cuando iba corriendo, que me tropiezo, que caigo y había muchos vidrios y me lo encajo hasta adentro. Hasta la fecha no soporto que nadie me toque aquí, ni yo mismo me puedo tocar mucho. Esta parte es muy sensible. Ahora imagínese lo que Jesús sintió cuando le traspasaron el nervio que conecta de la mano a los brazos y todo. Ha de haber sufrido unos calambres terribles. Le empezó a dar, dicen los doctores, taquicardias. El corazón comenzó a latir a 1000 por hora. Coágulos de sangre, no solamente por la parte de afuera, sino sus venas y sus ¿cómo se llaman las otras? Las venas y las arterias se le tuvieron que comenzar a tapar, y el corazón, como quería pues más sangre, comenzó y empezó fuerte. Es algo terrible que Jesús, y el Salmo 22 nos muestra un poquito de esta verdad. Lo vamos a ver a continuación para darnos cuenta que la muerte, la cruz no fue diseñada para matar rápido a una persona, así como ¿cómo matan a las personas ahorita ya? Con la inyección letal. No, la cruz fue diseñada para que los crucificados lloraran, se orinaran, se hicieran del baño, al propósito para que sufrieran. Y por ejemplo, si alguien violó a una niña y la mató, allí los papás estaban y le decían, para que sepas lo que sufrió mi niña, maldito. Y aquel estaba, por favor, tengan piedad de mí, mátenme, porque duraban muchas horas ahí colgados. Y la cruz era diseñada especialmente para que los animales, las aves de rapiña, las águilas y todos esos animales llegaran, y ya cuando los vieran sangrando, ya moribundos, y los animales son muy inteligentes, que ya no se podían defender, iban y se los... Y mire lo que dice el Salmo 22. ¿Lo tienen todos? Ahí describe la crucifixión de Jesús con lujo de detalle, pero nosotros nos vamos a concentrar en el versículo 14. Dice, he sido derramado como aguas
y todos mis huesos se descoyuntaron, no se quebraron, se descoyuntaron, hablando de Jesucristo. Mi corazón fue como cera. Los doctores, la ciencia médica, yo lo estaba leyendo en estos días en un libro que yo tengo, que Jesucristo murió a que no sabe de qué. De tanta presión que tuvo, su corazón le explotó. Y es increíble cómo 1000 años antes de que Jesús muriera, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, nos decía que iba a morir de esa manera. Mi corazón fue como cera, o sea, se derritió en él. Y eso lo podemos comprobar cuando el centurión tomó la lanza en sus manos y le traspasó el costado. Y dice la ciencia médica que una de las pruebas de que una persona no solamente está muerta, sino que ha muerto de un desvanecimiento de su corazón, es que le sale agua y sangre. Esa es prueba de que el corazón, científicamente, de que el corazón de Jesucristo le explotó. Y es increíble para los que no creen la Biblia, aquí nos lo está diciendo. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Sabe lo que nos está diciendo ahí en el original? Que era tanto el dolor, tan insoportable, lo que el cuerpo de Jesucristo, no solamente a nivel físico, sino espiritual y mental, estaba pasando, que el estómago se le soltó. Y a menudo nos dicen los historiadores que los crucificados, ya le dije que Jesucristo le hacen un favor, que lo ponen tapado, ¿verdad? Pero el propósito de la crucifixión era la vergüenza y el oprobio. Entonces él estuvo crucificado desnudo. Y a los crucificados, como cuando a alguien le da miedo y se hace pipí, pues de esa misma manera los crucificados empezaban a hacerse pipí. Y esto no es de reírse, porque esto es algo muy serio que probablemente le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Él pasó esa vergüenza, Él pasó ese dolor cuando el pecado tuyo y mío cayó sobre su cuerpo. Qué tremendo, ¿no? Pero no solamente pipí, sino que a menudo los crucificados se les soltaba el estómago y comenzaban con diarrea incontrolable. A eso añádale a que solamente para moverse un poquito, imagínate los nervios de tus manos capturados por un clavo más o menos de este vuelo, y tus pies, muévete poquito para que veas lo que vas a sentir. Cualquier movimiento, por más pequeño que el crucificado hacía, era un dolor que inexplicable, que no se puede describir con palabras, y que según la ciencia médica se cree que ninguna otra persona ha sufrido lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Para respirar tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano, solamente para respirar. Tenía que apoyarse en sus pies, levantarlos, respirar, pero después le comenzaban los calambres por los clavos y tenía que descansar el cuerpo, pero después el dolor comenzaba acá en las manos. Y lo triste es que los crucificados podían inhalar, pero no podían exhalar. Y a eso se le llama, según la ciencia médica, ya se me olvidó, dióxido de carbono, que se acumula en tus pulmones y que se queda allí, no sale, puro veneno, porque no puedes respirar, no puedes sacar. Y Dios hizo que uno respirara y ellos no podían hacer eso. Tremendo, ¿no? Espero que después de escuchar lo que estamos escuchando de cómo nuestro Señor Jesucristo padeció por nosotros salgamos en esta mañana con una actitud de que, Señor Jesucristo, yo te voy a servir, yo voy a dejar de pecar.
Porque qué terrible que Jesús sufrió todo eso para liberarte del pecado. Y ya te dio la gracia y te dio el poder para que no andes allá siempre se me olvida esa palabra, de Juan Charrasqueado, pecando, haciendo allá, haciendo acá. Él ya te dio el poder, tú ya puedes, pero tú escoges, tú decides seguir pecando a pesar de lo que Jesucristo hizo por ti en esa cruz. Qué tremendo, ¿no? Bueno, no puedo continuar por causa del tiempo, pero según el versículo que acabamos de leer, si nos regresamos a primera de Corintios, porque voy a ir a donde quiero llegar, y dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cristo murió por qué? ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Jesucristo, hermanos? El perdón de los pecados. Y es una tristeza y es una miseria que ahorita se están levantando en muchos púlpitos de iglesias cristianas, muchos predicadores que están haciendo más énfasis en que Cristo se hizo pobre en esa cruz para que tú no andes manejando ese yonque de carro que traes. Ciertamente, gracias a Dios por la bendición de Dios, y Él nos quiere bendecir económicamente. Y gracias a Dios porque a través de la cruz Él también sana todas nuestras enfermedades. Pero ese no es el mensaje principal de el motivo por lo que Jesús murió. Jesucristo pasó esos horrores en esa cruz, hermano, y el mensaje principal no es para que te hagas rico o para que sanes de tus enfermedades físicas, aunque es bíblico, porque dice la Biblia que por sus heridas fuimos nosotros curados, pero el enfoque principal debe de ser el perdón de pecados. Porque si tus pecados no son perdonados, ¿de qué te sirve que goces de una salud tremenda y que tengas mucho dinero en tu casa, que tengas una casonona, carros, mucho dinero, etcétera, etcétera, si al final pierdes tu alma? ¿Sí me están entendiendo o no? Ahora, no me saque de contexto, Sí, por sus llagas hemos sido sanados, hemos sido curados, pero el mensaje principal debe de ser el perdón de pecados, la salvación del alma. Y en una ocasión, una señora llegó a la iglesia y ya por 3 meses escuchaba a su pastor que decía: Cristo murió en la cruz para que seas rico y tengas mucho dinero. Y después de 3 meses llegó la señora con el pastor y le dijo: discúlpeme, pastor, si Jesucristo murió para que yo me haga rica, entonces no necesito a Cristo, porque mi esposo acaba de morir y me dejó toda su herencia, me dejó 100 buses y 100 taxis, aparte sabe cuántos millones en el banco. Yo no necesito de Cristo si Cristo solamente murió para que yo me hiciera rica. Imagínense en ese tipo de iglesias personas que necesitan a Cristo y se les está hablando de que necesitan que ser ricos, de que necesitan que prosperar. Cristo murió para perdonar tus pecados. Pero muchas personas no lo entienden. ¿Cuántos de ustedes han escuchado personas que, escúcheme, que les pasa una tragedia? Les pasa problemas en su vida, y cuántos, a lo mejor ustedes lo han dicho, ahí llorando, todos deprimidos: ¿qué habré hecho en mi pasado para que me tocara este esposo desgraciado? ¿Qué haría yo para que me tocara este sufrimiento? Y dicen que son cristianos y dicen esto. Con eso me están diciendo que no han entendido lo que la Biblia dice aquí, que Cristo murió para perdonar tus pecados. Y si Él los llevó en la cruz del Calvario, los problemas que te pasan, las situaciones difíciles por las que están pasando, no tiene que ver con tus pecados si es que viniste a Cristo. En el momento que viniste a Cristo, tus pecados fueron totalmente perdonados y sepultados bajo la sangre de Jesucristo. Amén. Es que si usted tiene problemas y anda diciendo: pues mis hijos, ¿por qué están así? ¿Qué haría yo en el pasado? ¿Qué haría yo acá? Si has venido a Cristo, Él te ha perdonado de todos tus pecados y ya no tienes que andar
diciendo esas cosas. Pero lo que aprendemos aquí es que una pregunta. Me dijo mi maestro de la universidad que cuando estés predicando de cuando en cuando, porque los que no estaban poniendo atención, y sí, vi que sí funcionó. Ahora sí ya me están poniendo atención todos. ¿Qué es lo que necesitamos para ser salvos? Alguien, dígame. ¿Qué necesitamos que hacer para ser salvos? La mayor parte de las personas y cristianos, lo primero que les sale de su boca es hacer buenas obras o portarme bien. Cuando la Biblia dice que la salvación no es, Efesios capítulo 2, versículo 8, que la salvación no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, pero esto no quiere decir que no vamos a hacer buenas obras, ¿eh? La evidencia de que has sido salvo es que vas a hacer buenas obras. No se haga como hay muchas personas que dicen, no, nosotros no hay que hacer buenas obras porque cuando no hay que servir, porque cuando Marta estaba sirviendo, Jesucristo la regañó y le dijo, Marta, Marta, afanada estás en tus quehaceres. Se ha escuchado personas que dicen, no hay que hacer buenas obras ni hay que servir porque Jesucristo regañó a Marta. Pero ¿sabían ustedes que Jesucristo no estaba regañando a Marta porque estaba sirviendo o porque estaba haciendo buenas obras? La estaba regañando porque cuando Marta estaba sirviendo y estaba trabajando a Cristo, lo estaba haciendo pero con una actitud de los 1000 demonios, porque estaba bien enojada y con mucha envidia, y fue y le reclamó a Jesús, Señor Jesús, pues no te importa que mi hermana ahí nomás está aplastadota allí, mírame a mí cocinando y haciendo. Jesucristo no le reprochó que estuviera sirviendo, para los que agarran eso como excusa, y no, pues yo soy como María. No, Jesucristo le reclamó por su actitud horrible. Y si hay alguna persona aquí que está sirviendo pero todo el tiempo murmurando, ese es el problema, no que sirvas. Todo ya, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que necesitamos para ser salvos? ¿Buenas obras? No. ¿Conocimiento? Mire, escúcheme bien, por favor. Casi todas las sectas y todas las religiones habidas y por haber en este mundo te van a enseñar que para ser salvo, número 1, tienes que hacer buenas obras, y número 2, tienes que tener conocimiento. Esa es una mentira. Lo único que tienes que saber si quieres ser salvo es el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo, nos lo acaba de decir Pablo aquí, es que Jesucristo murió conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Le digo esto porque hay personas que, no, si tú quieres ser salvo, tienes que comprender bien las parábolas que Jesucristo enseñó. Tienes que entender con exactitud el día que va a venir Cristo y cómo va a venir Cristo, si la segunda venida, si el rapto, quién es el cuernudo. No al que le pusieron los cuernos, sino la bestia, que el apocalipsis, que los sellos. Escúchame bien, si tú vienes a Cristo, poco a poco vas a ir aprendiendo esas verdades. Pero lo único que tú necesitas para ser salvo no es saber quién es el anticristo, los detalles del rapto de la iglesia o de la segunda venida de Cristo,
o de las parábolas o de otras profundidades de la Biblia. Es importante aprender todo eso, pero lo único que va a traer salvación a tu alma es cuando de todo corazón tú crees que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos. Y de esa manera tú eres salvo. ¿Y qué significa eso? Arrepentirse. Arrepentimiento. Hay muchas personas que, y esto ya está muy de moda en la iglesia, ven para enfrente, levanta tu mano y te acepto, Jesús, te acepto, Jesús. Ven a mi corazón, ven a mi corazón. Y después la persona regresa al pecado, regresa a hacer lo malo, regresa igual, engañada, pensando que son salvos y no son salvos. Porque para que seas salvo tienes que arrepentirte de corazón. Y arrepentirte de corazón significa creer en la muerte y resurrección de Jesucristo, y que te duela hasta el alma los pecados que has cometido en contra de aquel que murió por ti en esa cruz.